Me voy a autopresentar. La otra vez vine en abril a hacer una charla de convivencia escolar, era más enfocada en ese tema, ¿cierto? Y no sé los que se acuerden, pero soy abogada, me dedico al tema de educación y trabajo exclusivamente con colegios, hace ya 18 años de este tiempo. Entonces la ley Karin, que vamos a hablar hoy día, nos vamos a enfocar en colegios. Entonces la exposición, la presentación, es mucho más extendida de lo que yo voy a hablar hoy día, porque la idea es que se la manden a ustedes y la tengan. Pero hoy día nos vamos a enfocar en colegios. Este es un tema bien especial, no es un tema simple, es una ley nueva, ¿cierto? Lleva poco tiempo. Entonces, efectivamente, han surgido situaciones que a veces no estaban previstas por la ley. Hay cosas que en el fondo, en el camino, los abogados hemos ido viendo cómo se está aplicando y hay cosas que hoy día podemos responder mucho más acertadamente de lo que se podía hacer, digamos, el año pasado. Entonces, lo bueno de tener esta capacitación hoy es eso, que ya hay experiencia. Que eso es un matiz importante. Cuando uno hablaba de ley Karin antes era como lo que iba a ser, ahora ya es lo que es. Entonces, me imagino que ya tuvieron una charla, yo supe que la dio María, ¿cierto? Entonces hay temas que ustedes ya conocen y no me voy a quedar en esos detalles. Bueno, ustedes saben las novedades que trajo la ley, ¿cierto? Que en el fondo, para mí, aquí algo personal, ¿cuál es la novedad más importante? Uno, en el fondo, la rapidez. Esta ley coloca al empleador en la obligación de investigar de forma rápida y con tiempos acotados. Eso, digamos, es algo muy importante. Ahora, pasa mucho que por un tema de falta de experiencia, de que se considera como un tema muy delicado, que se opta mucho por derivar a la DT, Dirección del Trabajo, que ellos investiguen. Es bueno por un lado, porque va a ser una investigación, entendemos, mejor hecha, entendemos porque son expertos pero el pero es la lentitud. Los casos que me ha tocado ver que se derivan a la DT, que partieron el año pasado con denuncia, todavía ni siquiera se han resuelto. Entonces es muy lento. Hay que tener eso en consideración. La otra novedad muy importante es que te obliga la iniciación de un proceso de ley Karin. Cuando hay una denuncia, se obliga al empleador a generar medidas de resguardo. Eso es súper importante. Y para los colegios, es algo que hace sentido y que por lo menos los colegios con los que estoy trabajando no ha complicado. ¿Por qué? Porque los colegios con los protocolos de convivencia escolar ya venían con este mecanismo de las medidas de resguardo. Entonces, 1, 2, 3, hay que aplicar. Se pone la denuncia, ¿qué medida de resguardo puede ser necesaria? Y hay que aplicar. Eso es otra novedad. La derivación a la H, que por aquí teníamos, la derivación a la H es súper importante también y es una novedad, que el empleador tiene el deber, cuando se hace una denuncia de ley Karin, de decir, oiga, vaya a la H. O sea, si usted está siendo afectado de distintas maneras, ¿cierto? En alguna de las esferas que vamos a revisar, vaya al H, que lo revisen, que le den atención psicológica. Entonces, bueno, las novedades, digamos, existen. ¿Cuáles son los temas que se abordan con ley Karin? Acoso laboral, acoso sexual, violencia en el trabajo. No vamos a revisar los conceptos porque me imagino que los entienden y que los deben haber revisado con María, ¿cierto? Yo me voy a quedar... Bueno, este es un punto importante. Otra novedad. Antes de la ley Karin, el acoso laboral o acoso sexual, porque no estaba violencia en el trabajo, eso es algo nuevo también, se entendía entre de una persona que estaba en un cargo superior a uno inferior, y entre pares también. ¿Cuál es la novedad? Que ahora de un cargo inferior a uno superior, también puede haber denuncia ley Karin desde el superior a los subalternos. ¿Se entiende? Uno puede decir, ya, pero esto es raro, eso no se da. Se da, y se da mucho. Pasa que a veces llega una nueva jefatura. Y a las personas que les toca este nuevo jefe, no les agrada este nuevo jefe. Y dicen, le vamos a hacer la bien posible que se vaya. Y empiezan distintas acciones que son constitutivas de acoso laboral. Por ejemplo, llega el jefe y da instrucciones, no las hacemos. Chao, no las vamos a hacer. Llega el jefe y manda mail, no los contestemos. Chao, no la vamos a pescar, se va a aburrir y se va a ir. Y empiezan hechos concretos que sí constituyen acoso, en el fondo, laboral. Y eso, porque hablar de acoso sexual, yo siempre digo, es como mucho más obvio, ¿o no? O sea, cuando tenemos situaciones de acoso sexual, es obvio. O sea, si llega el subalterno y le manda invitaciones de índole sexual, es obvio en lo que estamos. Pero el acoso laboral es mucho más sutil.
es mucho más sutil. Por ejemplo, tuve un caso, les voy a nombrar un par de ejemplos de situaciones en colegios de acoso laboral que podemos decir, oye, pero ¿es o no es acoso? Que nos queda la duda, que esos son los casos complejos. Porque si tenemos una persona que le dice, eres un imbécil, eres un estúpido, constantemente a alguien, o una vez, claramente eso es un maltrato, es un acoso. Pero ¿cuáles son esas situaciones que nos queda la duda? Y frente a la duda, entra la ICARI nomás. Aquí no existe examen de admisibilidad. El empleador no puede decir, ¿sabéis que no? Esto no es acoso. No. Justamente la activación del protocolo tiene por finalidad determinar si es o no es acoso sexual, acoso laboral, maltrato. Ese es el proceso, la investigación. En un colegio, por ejemplo, hubo denuncia porque el rector del colegio se paraba en la entrada del colegio y saludaba a todos los trabajadores, menos a 2, en la entrada. Según esas 2 personas, a ellos no los saludaba. ¿Ya? ¿Qué es lo que decía el rector? Yo los saludo a todos. Jamás eso no ha pasado. Esa era la versión del rector. Pero habían 2 personas que decían que solo a ellos no los saludaban en las mañanas. Y esto se abrió un protocolo, se investigó la dirección del trabajo. ¿Por qué? Porque la persona acusada era el rector. Entonces, vamos a ver esos matices. Y son casos en que uno dice, ¿será acoso o no será? Si saluda a todos y no saluda a una persona todos los días, sí. Es una acción de maltrato, es una acción de acoso laboral. Bueno, como les decía, los conceptos los vamos a saltar. Aquí viene el tema más importante, a mi parecer también, en los contextos escolares, ¿ya? Violencia en el trabajo. Este concepto, que me imagino que también ya lo conocen, por eso les digo, la idea no es hacer la charla como se hizo la primera vez, que en el fondo es como hablar de los conceptos, no, la idea es que veamos cosas y herramientas que a ustedes les sirvan, que entiendan cómo protege esta ley, qué es lo que se puede utilizar y cómo afecta a las comunidades escolares. Cuando hablamos de violencia en el trabajo, por terceros ajenos a la relación laboral, yo siempre pongo el ejemplo del retail, que es como súper evidente. Por ejemplo, estoy en Jumbo, trabajando en la caja, y entra una clienta con el carro y me dice, oye, ya eres una estúpida, llevo 3 horas esperando y estás pasándome las cosas súper lento. Eso sería un caso de violencia en el trabajo por un tercero ajeno a la relación laboral. Y ahí, obvio que eso es, obvio que se configura. Pero ¿qué pasa en los colegios? Y aquí el tema fue súper complejo. O sea, cuando aparece la ley Karin y los abogados y prevencionistas y todos los que nos dedicamos a esto y vamos a dar charlas ley Karin, nos preguntaban, bueno, ¿y si los estudiantes nos agreden? ¿Es ley Karin? ¿Es violencia en el trabajo por tercero ajeno a la relación laboral? Y la respuesta era no sé. Hoy día la respuesta es sí. Esa es la gracia de este recorrido. Hoy día la respuesta es evidente que es un sí. O sea, cada vez que un funcionario de un colegio recibe agresiones de apoderados o estudiantes, y de cualquier tercero ajeno, digamos, a la relación laboral, pero estudiantes y apoderados, sí se configura ley Karin. Entonces, aquí es donde en los colegios, digamos, hay factores sumamente importantes. Entonces, entendemos que ¿quiénes pueden configurar esta agresión de terceros ajenos a la relación laboral? ¿Cierto? Los apoderados, los estudiantes, los parientes, los amigos de los estudiantes y apoderados, proveedores externos, o sea, yo. O sea, cualquier persona que entre al colegio, ya sea dejar las bebidas, traer el almuerzo, los de la junji, etc. Familiares, cuando se hacen kermés, el festival de la voz, y entra la abuelita, el tío, de repente pasan situaciones que una de estas personas insulta, agrede, pasa algo, se configuraría esta causal. ¿Qué significa? Porque pongamos lo que estamos en la semana de, no sé, de la voz. No sé si tienen el festival de la voz acá, pero colegio que lo tiene. Y está cantando, digamos, un niñito y un profesor dice algo, a la abuelita le molesta y lo insulta. Le dice, eres un imbécil, y lo insulta. ¿Ya? Se configura ley Karin. Uno puede decir, bueno, ¿y qué es este señor chao? No es de la comunidad escolar. ¿Qué te obliga la ley? La ley te obliga a activar el protocolo ley Karin. Lo más importante es la denuncia. Este trabajador tiene que comunicar al empleador, me pasó esto. El empleador tiene que adoptar medidas protectoras. ¿Cuáles son las medidas protectoras que se adoptan para estas situaciones? Las que yo recomiendo, y que este señor no se puede acercar a la trabajadora y no puede entrar al colegio mientras dura la investigación.
Primera medida, en el fondo cuidamos que el lugar de trabajo sea un lugar seguro. Luego, se va a realizar toda la activación del protocolo, ¿cierto? Y en el fondo se va a mandar a la funcionaria afectada, a la H. Hay veces que depende de las circunstancias y los matices, que se le da, oiga, 2 días sin goce, o sea, con goce de sueldo, 2 días, que vaya a su casa, que descanse, etc. Es una situación que los que trabajan en colegios son muchos años, que siempre puede ocurrir, y que muchas veces ha pasado y que antes no se hacía nada. Nada. Oiga, usted no puede hablarle así a la profesora, retírese. Pero no había un protocolo. Hoy día se hace algo. ¿Y cuál es el otro matiz? Ya que tenemos acá el prevencionista del colegio, que después también va a hablar. El otro matiz que tenemos es que el Comité de Prevención de Riesgo va a tener que revisar esta situación que activó la ICARI y decir, bueno, ¿qué podemos hacer para evitar que estas situaciones pasen a futuro? La ley también obliga a eso. Entonces, por ejemplo, ¿qué podrían hacer? Bueno, hagamos un protocolo de actividades en el fondo interescolares, extraescolares, que incluyen a familias, de cómo tienen que comportarse los familiares y que el apoderado es responsable por sus familiares invitados, por ejemplo. Y desarrollamos un protocolo, se le comunica a los papás, y esa ya sería una acción concreta que está buscando resguardar la integridad de los funcionarios del colegio en este tipo de actividades. Entonces, la ley sí genera para el colegio acciones que antes no generaba, que hay que hacer. Igual la música está viola. Otro detalle súper importante. La otra vez hablamos del reglamento interno de convivencia escolar. Hoy día estamos hablando de ley ICARI. Sabemos que una de las obligaciones que trajo la ICARI fue incorporar en el reglamento interno de orden, higiene y seguridad un protocolo de prevención y un protocolo de investigación. Eso lo saben, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la novedad para los colegios? Porque hasta ahí todas las empresas del país están en la misma. Pero ¿cuál es la diferencia para un colegio? Que el colegio tiene otro reglamento de suma importancia, que es el reglamento interno de convivencia escolar. Entonces, estos dos reglamentos tienen que converger. El reglamento interno de convivencia escolar en su protocolo de maltrato entre adultos y de estudiante a adulto debe hacer referencia a la ley ICARI. Porque si nosotros tenemos agresiones de estudiantes a funcionarios del colegio, de acuerdo a la convivencia escolar, vamos a tener que activar protocolo de maltrato de estudiante adulto. No sé cómo lo llamen ustedes, pero ese es el protocolo, de estudiante adulto. Y a la vez va a haber que activar el protocolo ley ICARI. A la vez. Hay que dar cumplimiento a ambos protocolos. ¿Cómo se hace esto? Que eso es súper importante. Jamás se entrevista 2 veces a una misma persona o a un mismo niño. Entonces, el encargado de convivencia escolar entrevista al niño. El encargado de personas, recursos humanos, como lo llamemos, va a entrevistar al funcionario. Se comparten ambas entrevistas y se entrevistarán testigos. Si es funcionario, lo hará el área de personas. Si son niños, lo hará el área de convivencia escolar. Si son apoderados, lo hará el área de convivencia escolar. Se comparten las entrevistas y se tendrá que llegar a una conclusión que tiene que, por supuesto, que ser la misma. No podemos tener un ley ICARI que dice que sí, hubo una acción de maltrato, y un protocolo de convivencia escolar que dice que no hay, no. Tiene que decir lo mismo. El área de personas es la que puede sancionar, digamos, a un funcionario, y el área de convivencia escolar es lo que puede sancionar a un estudiante o a un apoderado. Entonces, ambos tienen que funcionar. Eso solo pasa en colegios, eso no va a pasar en una empresa. Entonces, en los colegios, la ley ICARI, cuando estamos hablando de violencia por terceros ajeno a la relación laboral, siempre es más complejo. Va a requerir más trabajo y va a requerir involucrar al departamento de convivencia escolar. Entonces, eso hay que tener ojo y hay que revisar que el reglamento interno de orden, higiene y seguridad haga referencia a ese protocolo de maltrato y que el protocolo de maltrato haga referencia a la ley ICARI. Acá tenemos un ordinario que fue del, yo no veo nada de lejos, pero ahí, del año pasado, 25 de agosto, y que en el fondo fue lo que dictó la Superintendencia de Educación, diciendo, cada vez que se activa la ICARI, usted me activa el protocolo de maltrato, que es lo que yo le estoy diciendo. Si no activo los protocolos de convivencia escolar en estos casos, me multa la Superintendencia. Y si no activo la ICARI, me multa la Inspección del Trabajo. Entonces, eso hay que tenerlo clarísimo. Bueno, la ley ICARI también habla, ¿cierto?, de actos de discriminación y perspectiva de género. O sea, teníamos acoso laboral, acoso sexual, violencia de terceros ajenos a la relación laboral,
actos de discriminación y perspectiva de género. Los actos de discriminación en las comunidades escolares también son súper recurrentes. Trabaja mucha gente, se trabaja con niños, con apoderados, entonces es complejo, ¿no? Es mucha interacción entre seres humanos en espacios a veces no tan formales, se dan situaciones bastante especiales. Entonces también es un tema que hay que considerar para los colegios, de trabajar en la prevención, que yo tampoco voy a abordar hoy día el tema de la prevención porque justamente eso lo ven con el prevencionista. El tema de la perspectiva de género, en el fondo lo que vino a decir la ley es que las empresas tienen que asegurar la participación femenina, de igualdad en los cargos también altos, que haya participación femenina. Ahora, en la realidad de un colegio, no podemos decir que no hay participación femenina, porque en general hay más trabajadoras que trabajadores. Entonces, lo que es la perspectiva de género en los colegios la tenemos que observar desde la oportunidad. O sea, en el fondo, si hay ascenso, las mujeres vamos igual que los hombres, no en remuneraciones, igualdad, no, por ahí la podemos mirar, no en número, porque siempre hay más mujeres en los colegios. No me ha tocado ver un colegio con más hombres que mujeres. Puede haber, por supuesto. ¿Cuál es siempre hay un pero? La ley Carin trajo muchas cosas buenas, pero ¿cuál es el pero? La sobrecantidad de denuncias. En los colegios, más que en otros sectores laborales, ha habido unas, yo no sé, no tengo idea cómo están ustedes, no tengo esa información, pero había una sobrecarga de denuncias. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, profesores de prebásica, que los niños de repente que lanzan la patada, que tiraron la silla, y los profesores inmediatamente ponen denuncia por ley Carin. El colegio tiene que activar todo el proceso, y la verdad de las cosas es que muchas veces se llega a la conclusión de que en verdad no hubo una conducta, digamos, de maltrato laboral, pero que igual se adoptan medidas protectoras, se habla con los apoderados. Los niños de esa edad no pueden recibir castigos por convivencia escolar, por el ciclo, está prohibido. Entonces la forma de manejarlo a veces no es tan fácil. Entonces también sucede que la expectativa de la ley Carin a veces no llega tan satisfactoria como todos quisieran, porque en el fondo es como apareció ley Carin, los problemas se van a acabar, y no es así. La diferencia está, digamos, en que sí hay más herramientas para manejarse mejor, pero estas situaciones que siempre han existido en los colegios siguen existiendo. Sí funciona la ley Carin cuando nosotros presentamos, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, para qué aporta mucho en los colegios la ley Carin. Por ejemplo, en materia de expulsiones de estudiantes. Cuando tenemos estudiantes altamente agresivos que han agredido funcionarios y el niño termina siendo expulsado porque cometió demasiadas faltas muy graves o gravísimas, y esa familia coloca una demanda contra el colegio, recurso de protección, para que vuelva. Si tenemos activados protocolos ley Carin porque afectó funcionarios, eso se presenta y es también una forma de probar en el fondo la situación que estaba generando ese estudiante. Entonces, la ley Carin por ese lado aporta en ese tipo de procesos, también aporta en procesos de superintendencia, en expulsiones y cancelaciones, es un gran aporte ahí. No todo es discriminación, no todo es maltrato, acoso, pero el empleador, cualquier circunstancia que un trabajador denuncie, tiene que investigar, está obligado. Entonces, no hay examen de admisibilidad. Muchas veces hay funcionarios que se afectan. Oye, pero ¿cómo me hacen esta investigación cuando los acusan de algo? ¿Cómo me están investigando si eso es una tontera? ¿Se entiende, no? Por ejemplo, justamente hoy día me llega de un colegio que estaban en una reunión como esta y entra una persona atrasada y otra persona dice un aplauso para los que llegan atrasados, y todos aplaudieron y se rieron. Esa fue la escena. Y ese mismo día, ese trabajador fue a poner una denuncia por ley Carin, el mismo día, que se había sentido humillado, que esto nunca se lo habían hecho a nadie antes, que solamente se lo hicieron a él, y que esto es porque él tiene otra nacionalidad. Y coincidió que tenía otra nacionalidad, y cuando se hace la investigación, en verdad nadie tuvo mala intención, pero si lo pensamos bien, no es una práctica muy agradable. Exacto, fue divertido para algunos. Entonces, independiente de que no vamos a despedir a nadie,
que no se configura un acoso laboral, si hubo una acción que no tuvo un buen criterio, en donde todos se sumaron, todos se rieron. Entonces uno con este proceso sí puede hacer cartas de observación a los trabajadores, a veces no amonestación, a veces observación. Oye, esto no lo repitamos, no estuvo bien, una persona se sintió afectada. Entonces, para eso puede servir, pero cuando la expectativa del trabajador afectado es prácticamente que los despidan a todos, sobre todo el que dijo, eso no va a suceder. ¿Se entiende? Porque en el fondo la ley Karin se hace cargo de cualquier situación, no de las más graves. Entonces hay muchas situaciones que la mayoría, de hecho, no va a terminar ni con un despido, ni con que me cambian de funciones para no estar ahí. No, muchas van a resolverse diciéndole a la persona, no vuelvas a repetir esta conducta, y ya está. Entonces la expectativa es compleja. Acuérdense que pueden hacer preguntas. Eso. Bueno, es importante que lean el reglamento interno de orden, higiene y seguridad, que conozcan, bueno, cuál es el protocolo que tiene el colegio, cuáles son los pasos, dónde se denuncia, manejarse con esa información, porque es una herramienta. Y yo, por lo menos como abogada, siempre le digo a los colegios, a los empleadores, no tomen la ley Karin como un ataque, sino que es parte de, es lo mismo que en convivencia escolar. Cuando llega un niñito y dice, no, es que me miran feo, me pegan, activamos protocolo, ¿cierto? Y a veces llegamos a la conclusión de que no hay bullying, que no hay acoso escolar, pero no por eso la activación estuvo de más. La activación justamente es para que podamos decir, oye, no pasó nada, porque cuando yo hago una denuncia y me responden, no, que eso no es para denunciar, eso es lo que no se puede hacer, porque esa es una invalidación. Entonces tengo siempre que tener la oportunidad a que se revise mi situación. Y que por último, si no es acoso, sino qué bueno que no lo sea. Pero también es un precedente, porque si después hay una nueva situación, yo ya había denunciado, entonces se genera igual un cuidado. En la mayoría de los colegios que me ha tocado apoyar en estos temas ley Karin, que cuando me piden apoyo son situaciones más difíciles. No son las simples, porque si no lo ven sin necesitar ningún apoyo. En general, los temas se han resuelto bien. En general, personas que tenían dificultades con algunos ajustes, con algunas observaciones, han andado mejor. De repente, liderazgos que son inadecuados, personas que ocupan por costumbre frases inadecuadas que ya no se pueden ocupar, se ha limpiado el trato, el ambiente. Lo mismo que pasa cuando aparece la ley de inclusión desde los docentes a los estudiantes, ¿cierto? Y de algunos asistentes a los estudiantes, que hubo que cuidar el vocabulario, la forma en que nos referimos a los niños, cómo aplicamos un castigo, porque si lo hacíamos de una manera poco criteriosa, se podía traducir en un maltrato a los niños. Lo mismo pasa en el ambiente hoy día de trabajo. Tiene que ser más cuidado desde cómo mando los correos. Me han llegado denuncias de acoso que me ha tocado revisar, que es, por ejemplo, en un colegio que el director académico, los correos los mandaba, oye, no has subido las notas, ojo, así. Hola, ¿cómo estás, Paula? ¿Qué pasa con las pruebas? Todavía no están corregidas, saludos. Y esa forma de escribir significó 5 denuncias de maltrato y acoso laboral en contra de este director académico. Y resulta que cuando uno va al contexto, el director académico llevaba un mes en un colegio. Venía de un colegio británico, en donde los saludos por reglamento eran solo con la mano, nadie se daba un beso y los mails tenían que ser objetivos y claros. Esa era la forma en que él estaba acostumbrado a trabajar. Y llega a un colegio con un proyecto educativo, confesional, católico, en donde todos se abrazaban y se saludaban por acá y por allá. Entonces, los mails de este colegio donde él entra eran, hola, ¿cómo estás? Disculpa que te moleste, ojalá alcances a poner las notas, antes del viernes te lo agradecería. Entonces entra él con una forma de trabajar distinta, sin ninguna mala intención, y quedó la embarrada. Entonces ese es otro punto que yo recomiendo a las comunidades escolares. Bueno, definamos, así como definimos en el reglamento de convivencia escolar y en el proyecto educativo, el perfil de nuestro estudiante. Bueno, definamos también, bueno, ¿cuál es el perfil del trabajador de acá? ¿O no? Porque en el fondo pasa mucho que de repente entra gente y no entiende los códigos así como de ver nomás, y cometen errores de este estilo que finalmente no son tampoco errores, pero no se manejan con los códigos sociales y les juegan en contra y entran pensando que lo están haciendo regio y resulta que se ven denunciados y se les viene el mundo encima y son cosas que si uno les informa
se podrían evitar. Entonces hay que poner ojo con la gente nueva. Les pasa harto. Bueno, yo me imagino también que ustedes trabajaron en el protocolo de prevención, ¿cierto?, del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Es importante también saber que ese protocolo se debe seguir actualizando, a cada punto para allá. Es lo mismo que el reglamento interno de convivencia escolar, no quedan estáticos estos documentos. Cuando hay una nueva ley, lo normal, si estamos ocupando el protocolo, es encontrarle fallas. Es imposible hacer algo para el próximo año que empieza a regir la ley. Lo dejamos, está perfecto. Es imposible. Si lo ocupamos, vamos a encontrar fallas. Lo mismo pasa con el reglamento de convivencia escolar. Si lo ocupo, veo la falla. Digo, este niño, fíjate que tiró cupos contra el techo, contra el vidrio, y no lo tenemos en el reglamento, no podemos hacer nada. Entonces, de repente revisan y dicen, no, lo tenemos, porque si miráis las 7, pero sabéis que aclarémoslo, sí, mejor. Cuando tú ocupas los documentos, los vas mejorando. Si no lo ocupan, se quedan nomás. Entonces, cuando los colegios de repente me llaman, me dicen, oye, Carolina, nos actualizaste el reglamento de convivencia escolar hace 4 años, y fíjate que nos dimos cuenta que acá, obvio que no puede, no existe lo perfecto, porque tienen que usarlo. Entonces siempre va a ser así. Acá es exactamente lo mismo. En la medida que lo van usando, hay que levantar, oye, sabes que acá nos queda incómodo esto, el plazo, sabes que está corto, pongámoslo un poco más, etcétera. Hay plazos que están por ley, pero hay cosas que se pueden ajustar. La denuncia. Esto también es un tema importante a tratar hoy día. ¿Quién puede hacer la denuncia? Todos. ¿Puedo denunciar por otra persona? Puedo. O sea, si por ejemplo yo sé que mi compañera de trabajo está siendo acosada por X y no se atreve a decirlo, ¿lo puedo ir a decir yo? Puedo. ¿Qué va a hacer el empleador? Tiene que activar el protocolo, tiene que tomar medidas de resguardo y se tiene que hacer cargo. Sucede esto poco, pero sucede. ¿Qué pasa? Lo que suele pasar es cuando llega el trabajador y dice, yo quiero denunciar, pero no quiero que se revele que yo denuncié mi nombre. No quiero que sepa mi nombre. Yo estoy denunciando acoso contra mí, pero no quiero que él sepa que yo lo denuncio. ¿Se entiende? O sea, yo quiero que mi identidad quede en absoluto secreto, pero quiero que sepan que él me hizo tal y tal cosa. Ya. ¿Se puede hacer? Se puede. Pero ahí hay un grave problema, porque la forma en que se hace la investigación queda completamente limitada. Porque yo tengo que sentar al trabajador acusado y decirle, ¿qué hiciste el día martes entre 4 y 6 de la tarde? Nada. Ya. No le puedo decir, oye, fíjate que Sofía dijo que tú a esa hora hiciste tal y tal cosa, porque no puedo decir el nombre de ella. Entonces, se me genera una limitación. Entonces, esas investigaciones en general no llegan a nada. Entonces, cuando la ley Karen dice, existe la denuncia anónima, yo la verdad que no la recomiendo, porque en el fondo si lo que queremos es algo efectivo, en el fondo que esto pare, esa persona tiene que... Es mejor que le digan, usted no se puede acercar a ella. Ahora usted no le manda correos a ella, sino que usted le manda a tal persona y tal persona es media entre ustedes. Ahí me siento segura y tranquila. Entonces, el que haga la denuncia tiene que hacerse responsable y dar su nombre y que se sepa y tal, porque si no, no va a funcionar. Eso es una recomendación. Independiente de que se pueda, no va a funcionar. ¿Cuándo recurrir a la inspección del trabajo? Que la inspección haga la denuncia. Cada empleador trabajó en su protocolo de investigación y denuncia. Entonces, yo no conozco el de ustedes. Entonces, existen algunos colegios que dicen, todo se manda a la DT, todo se investiga en la DT, algunos colegios. Otros colegios se someten a la ley. Si en el fondo los acusados son el rector del colegio, los directores de ciclo, tiene que ir a la DT. Cuando son jefaturas las acusadas, investiga DT, porque se entiende, que es como un poco obvio, ¿cierto?, que la persona que va a hacer la investigación es subalterno del acusado y que no va a ser muy objetivo. Entonces, obviamente que lo investigue la DT. Cuando el presidente del sindicato es acusado, por ejemplo, que lo investigue la DT. Entonces, ahora, lo que tiene el problema es que está demasiado lento. Ahora, cada zona es distinta, pero está súper lento cuando investiga la DT, pero así tiene que ser nomás. ¿Qué pasa cuando el empleador hace la denuncia? Cuando yo hago la denuncia al empleador, el empleador hace toda la investigación
y cuando me llega a la conclusión no estoy conforme. Me parece que el proceso está mal hecho, me parece que esto se hizo al lote, no estoy de acuerdo. ¿Puedo hacer algo? Sí. Puedo ir a la dirección del trabajo, reclamar y que se haga la investigación por la DT. Se puede. Hay principios básicos de un debido proceso de investigación. Los mismos que están en convivencia escolar van a estar acá. O sea, ambas partes tienen que ser oídas. Derecho de inocencia, ¿cierto? Yo no puedo dar por sentado que la persona acusada es culpable. Para algo existe una investigación. Ambas partes tienen derecho de presentar pruebas. Decir, ¿sabes qué? Tal persona estaba presente, entrevístenla. Y eso tiene que hacerse. Ambas partes tienen derecho a pedir, ¿sabes qué? Yo quiero que la dirección del trabajo investigue, no quiero que lo hagan acá. Y así tendrá que ser. Entonces, existen derechos en el fondo importantes. El empleador tiene la obligación, cuando termina una investigación interna, de mandarla a la dirección del trabajo. La dirección del trabajo solamente revisa formalidades, no se va a meter al fondo para ver si esto está bien o no, no. Solamente ve, hubo una denuncia, se investigó, se adoptó medida de resguardo, hubo conclusión, listo, estamos ok. No va a haber nada más. Y yo les diría que tampoco la revisan. ¿Sí o no? Es que ya están sobrecargados, entonces como que, check. Entonces si alguien en verdad no está conforme, tiene que poner el reclamo. ¿Quién hace la investigación en el lugar del empleador? Eso lo define cada empresa, colegio, lo define. Lo importante es que todos los trabajadores tienen que saber quién está a cargo de la ley Karin. Así como el encargado de convivencia escolar, toda la comunidad escolar tiene que saber cómo se llama y quién es y cuál es el mail de contacto. Lo mismo pasa con el encargado de investigar la ley Karin, exactamente igual. Ya, esta parte también es importante de que revisemos. El famoso despido con ley Karin. Si en el fondo llegamos a la conclusión de que los hechos denunciados son veraces y que hay un acoso laboral, acoso sexual, ¿puedo despedir al trabajador? Puedo. Ahora, ¿cuál es la forma de que este despido sea válido? Porque en el fondo, despido. ¿Sabe que usted cometió acciones constitutivas de acoso laboral? Así que usted está despedido por causal de incumplimiento de contrato, por ejemplo. Punto. Causal que no tiene derecho a indemnización, usted está despedido. Profesor, lo despido en junio. O sea, ni siquiera terminó el año y usted se va sin ni un peso. Se puede hacer, se puede, pero en el fondo no porque la investigación haya dado un resultado de que sí se acreditaron los hechos denunciados, no por eso significa que la persona pierda derechos de reclamar de la causal de despido. Igual va a poder ir al tribunal laboral, va a poder denunciar y demandar, digamos, despido justificado, y todo sigue como siempre, y en el tribunal tendrá toda la oportunidad de demostrar que no es así, es una nueva oportunidad en el fondo que también existe. En el fondo en los tribunales siempre se va a partir de cero. Y el tribunal va a revisar esta investigación y va a revisarla con detalle si es que es válida o no es válida. Por eso la investigación tiene que tener actas formales, que estén firmadas, que tengan fecha. Si el trabajador no quiere firmar, que venga otra persona a la reunión y los dos pongamos, trabajador no quiere firmar. Lo mandamos a la dirección, trabajador no quiso firmar. Y se lo mandamos certificado a su domicilio porque no lo quiso firmar. Tiene que todo ser formal, guardar los documentos por si tengo que levantar esta investigación después. Entonces, el despido sí va a ser posible. Ahora, el despido tiene que ser proporcional a la falta cometida. Para que se configure un incumplimiento de contrato, tiene que ser una falta de magnitud tal para que se configure la causal. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que yo di del director que no los saludaba a todos por igual, eso no da lugar a un despido por incumplimiento de contrato. Aunque se configure, sí, ¿sabes qué? Tiene matices de maltrato esto, pero no da lugar para un despido de esa naturaleza. Entonces, esos son detalles que hay que manejar. La proporcionalidad de la medida es fundamental. ¿El trabajador puede apelar? Siempre. Cuando la investigación es interna, va a tener derecho a apelar con su empleador. Y si aún así no está conforme, pasa a la dirección del trabajo. No sé si tienen alguna pregunta, algo que les haya pasado, que quisieran compartir. ¡Qué bueno! Me parece excelente que no hayan tenido muchas, porque esta pregunta en otros colegios es así como, entonces,
Está muy bien que esté calmado, digamos, que esté todo más tranqui. ¿Mm?